Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros a este evento. Primero, pediros disculpas a los que habéis tenido problemas con el link. Hemos tenido un cruce de información. Os enviaremos un correo con detalles luego, pero nos alegramos de que os hayáis podido conectar. Hoy tenemos una presentación enfocada a los modelos de madurez en dirección de proyectos, la OCB y la certificación Delta, a cargo de Jesús Martínez Almela. Estoy segura de que todos los conocéis, pero me vais a permitir que os diga unas líneas sobre él. Jesús es miembro de AEPRO INMA España desde 1999, vicepresidente primero y presidente del organismo certificador acreditado por ENAC desde el 2005 hasta la fecha. A nivel internacional ha ejercido todas las funciones posibles en la International Project Management Association, en INMA, desde 2007, destacando el papel como auditor, validador del organismo de certificador de INMA, miembro del Task Force, comisiones europeas, director del programa de expansión en América Latina, vicepresidente de la Junta Ejecutiva Mundial desde 2012 a 2017 y recientemente presidente mundial. A partir de ahora ejercerá como chairman del Consejo de Delegados de 2001 al 23, del 21 al 23, lo he dicho bien. De profesión es ingeniero agrónomo y en biosistemas, tiene un máster en dirección de empresas, certificado INMA de nivel A y es evaluador Delta, 35 años ejerciendo la profesión en la dirección de proyectos, programas y carteras. Creo que estamos bien acompañados y es la persona indicada para hablarnos de modelos de madurez y de la certificación Delta, como es en el caso de hoy. Su experiencia dirigiendo más de 500 proyectos y programas lo avalan. Creo que tiene validada el puesto que ejerce aquí. Además es fundador y cofundador de empresas como Bioprojects y PM Competencies. Así que, Jesús, the floor is yours. Si te pareces, puedes empezar cuando quieras. Muchísimas gracias y me quiero mucho. Y lo que acabas de decir, pues bueno, ahora incidiré un poquito en tu mensaje. En primer lugar, yo quiero enviar un cordial saludo a todos, pero especialmente a bastantes gentes de nuestros hermanos en América Latina. Veo que hay bastante gente conocida de México, empezando por Lucy, presidenta del organismo certificador en México y recientemente elegida miembro del comité de validaciones de IPMA. Héctor Soto, muchísimas gracias por unirte, no te veo desde Mérida, y a mi amigo el doctor Galo, pues también un fuerte abrazo, aunque contigo me he escuchado más recientemente. Y al resto, Panamá, veo por ahí, Perú también, gracias por compartir el día de hoy. Un tema apasionante y hasta cierto punto algo desconocido, ¿no? Porque todavía, si es que me quiere ayudar la tecnología y el Zoom a pasar, sí parece que funcione. A ver. Decía que es un tema relativamente poco conocido, existe todavía confusión. Y es un problema cultural que tenemos en nuestro contexto hispano, en nuestro contexto latino. Todavía vemos demasiado encajado proyecto y dirección de proyecto en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la tecnología, cuando proyecto es una herramienta en el siglo XXI y más en el contexto en el que hoy nos encontramos para entregar la estrategia. Es una herramienta, yo diría que la mejor, o la menos mala, para poder enfrentarnos a un mundo VICA, a un mundo tremendamente complejo, volátil, incierto y ambiguo, en el que los proyectos no pueden realizarse como los hemos realizado siempre. Y este es mi mensaje, y si veis ahí, que es un poco repetir lo que Vanessa ha dicho, pues eso son tiros pegados.
Eso no necesariamente significa que después de 35 años y de haber conseguido un cierto nivel de éxito dirigiendo proyectos, programas, que yo pueda repetir ese éxito, porque precisamente el contexto es absolutamente distinto. Obviamente lo que sí que puedo es compartir con vosotros, y creo que ese es el mayor valor, cómo yo lo he hecho y cómo hemos ido construyendo un estándar que complementa a todos los otros estándares, tanto de IPMA como otros estándares internacionales, porque la OCB es única y la evaluación Delta también, por lo que voy a continuación a explicar. Y mi mensaje continúa siendo el mismo, ¿no? Hay que continuar evangelizando, hay que continuar remarcando la trascendencia que tiene el concepto de competencia, que no es únicamente el conocimiento. Bienvenido sea y es muy necesario, pero en este contexto lo realmente importante es que seamos competentes como individuos, trabajando como tales en equipos, en procesos por proyectos, y además que tengamos una cultura en las organizaciones que nos permitan gobernarnos por proyectos. Es algo distinto y es de lo que hoy quiero remarcar. Ya creo que todos los que estamos conocemos de sobra, pero por si acaso hay alguien nuevo escuchando, pues AEIPRO IPMA España es una de las 72 asociaciones nacionales que conforman la Federación IPMA. Tenemos casi 28 años siendo asociación nacional y casi otros tantos como miembros de IPMA, pero IPMA tiene ya 56 años. Es decir, tenemos un universo, el universo más extenso de asociaciones nacionales en dirección de proyectos, pero tenemos una variedad tremenda de antigüedades dentro de la red, desde asociaciones que tienen tanto tiempo como la propia federación, asociaciones intermedias como el caso de España, que vamos a cumplir 28 años, y asociaciones relativamente nuevas, entre ellas las latinoamericanas, que la más antigua, México o Perú, tienen un poco más de 11 de antigüedad, todavía nos queda muchísimo. Bien, pues dicho esto, permitidme que antes de entrar a conocer un poquito más en profundidad qué es el modelo, el estándar de competencias organizacionales de IPMA y la herramienta que certifica, es decir, que mide cuál es el grado de madurez de la competencia organizacional, que es el IPMA Delta, a mí me gustaría compartiros este primer bloque, porque lo que intento compartir ahora con vosotros pues no deja de ser los pilares, un poco la historia de lo que han sido los modelos de madurez organizacional y sobre todo centrarme en un paso más del modelo de madurez en proyectos, porque los modelos de madurez inicialmente, como ahora veréis, le llamábamos modelos de capacidad organizativa, Capability Models, pero esto tenemos que llevarlo al ámbito de la madurez en proyectos. En proyectos, y ahora veréis que continúo utilizando proyectos, programas y carteras o portfolios, porque son 3 dimensiones distintas en el mundo de proyectos y de su dirección, ¿no? ¿Qué significan los modelos de madurez y qué significan los modelos de madurez para dirigir proyectos? Y cómo se implementan o cómo podemos implementar los distintos modelos de madurez. Tampoco es una revisión intensiva, pero sí es importante que conozcamos al menos los más relevantes o los más conocidos. ¿Por qué modelos de madurez? Bueno, pues porque cada vez más es necesaria una sostenibilidad. La sostenibilidad en todo lo que hace una organización. Y hablo de organizaciones, no hablo únicamente de empresas que tienen como objetivo el ROI, el retorno del capital.
Los proyectos se dirigen a organizaciones con retorno de capital y organizaciones de cualquier tipo que buscan producir, generar un valor determinado. Y hoy más que nunca tenemos que centrarnos en esa sostenibilidad, en esa triple, en ese delta también, ¿verdad? En el delta de la sostenibilidad, por una parte ambiental, sobre todo, pero estamos viéndolo y sufriéndolo, ¿no? Con el tema de la lucha, tremenda lucha contra la pandemia. Cuando tocamos una pata se desmonta la otra, ¿no? La sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social. Necesitamos balancearlo y para eso necesitamos una estrategia y una cultura de proyectos, porque además el proyecto, vuelvo a repetir, el proyecto bien dirigido tiene que producir cambios en las organizaciones. Y para alcanzar sociedades más maduras necesitamos más y mejores proyectos. Lo que ocurre es que esa relación entre sostenibilidad y proyectos es un campo relativamente reciente. Incluso en el estado de la ciencia y el arte, pues el modelo es más interpretativo que descriptivo. Hace no muchos años que empezamos a manejar este vocabulario y esta aproximación. Es relativamente reciente. Si nuestra profesión entendemos que nace a finales de los 50 del siglo pasado, los modelos de madurez no llevan más de 20 años siendo manejados. Bueno, esos modelos de madurez, si están realmente diseñados como tales, deben de ayudar a manejar la complejidad. Y la complejidad no podemos complicarla. La complejidad lo que tenemos es que ser capaces de diseñar un sistema sencillo y práctico que nos permite introducir complejos conceptos, pero que ayuden a manejar o impactar en la dinámica de la complejidad. No podemos hacerlo más complicado ni más complejo. Eso está más allá de la definición de competencias y la utilización de competencias a nivel de individuos por procesos en proyectos. Necesitamos una cultura corporativa que nos permita desarrollar esa competencia organizacional que tiene que ver con los modelos de gobernanza. El proyecto no puede estar aislado dentro de la organización. Necesitamos alinear muchas cosas. Proyectos con modelo de gobernanza, proyectos con requisitos de calidad, proyectos con diseño, proyectos con operaciones, proyectos con recursos. Lo que necesitamos es, pues eso, suministrar para desarrollar planes específicos que permitan a las organizaciones progresos. Y tenemos distintos modelos, ahora, repito, vamos a ver alguno de ellos. El mensaje es que nunca es ante todo, sobre todo una aproximación racional, sistémica. Podemos manejar algún artefacto que no controlemos, si estamos manejando un vehículo, si estamos manejando una nave, necesitamos indicadores, un tablero de a bordo que nos diga cómo vamos, porque de lo contrario tener actividad, una aproximación proactiva y predictiva, muchas veces no al contexto interno, sino muchas veces lo que cambia es el contexto externo. Y nos damos cuenta cuando la tierra se mueve debajo de nuestros pies. Lo que tendríamos que hacer es anticiparnos al movimiento de la tierra debajo de nuestros pies. Bien, por dentro de esa aproximación histórica, pues los modelos de madurez, hoy lo que llamamos MDM, modelos de madurez en proyectos, nacen de los modelos de capacidad organizativa, en lo que llamamos modelos de madurez, que en un principio nacen en control de procesos. Era algo que también ocurría en proyectos, metodologías y métodos que se centran más en una aproximación fiscal, en una aproximación de control excesivo al proceso para entregar algo. Bueno, pues esa filosofía organizativa que nace también de un proceso lógico, ¿no? Porque es una evolución en aquel entonces, con otros contextos, con
mucha menor complejidad en la sociedad y en las operaciones. Bueno, pues los procesos clásicos de control eran los que eran y sirvieron, pero a medida que el mundo ha ido siendo más complejo, más volátil, pues los procesos clásicos de control pues no suelen ser la mejor forma para aplicar el cambio y el progreso de las organizaciones. Necesitamos anticiparnos. Si cualquier organización de tipo clásico, de tipo jerárquico, incluso alguna matricial, no actúa de manera predictible y proactiva, pues está condenada a desaparecer. Con lo cual, esos modelos de control de procesos que todavía existen y sobre todo en organizaciones de Lean, en organizaciones que trabajan mucho en ensamblaje y en producción de cadenas, todavía coexisten, pero no son suficientes. Necesitamos avanzar en modelos que formen parte de la gobernanza de cualquier tipo de organización. Y en la diapositiva tenéis una fotografía histórica de cuál ha sido la evolución de esos modelos de capacidad de control, evolucionando hacia los modelos más recientes de madurez empresarial. Prácticamente estamos no ya al final de la cuarta era, estamos en la quinta era, pero es que es absolutamente reciente. Es decir, antes de los 70 prácticamente no había nada generalmente aceptado como buena práctica, criterios de responsabilidad corporativa, objetivos de sostenibilidad en sectores industriales, y todo aquello que se empezó a hacer fue porque, bueno, pues en aquel momento los tomadores de decisiones, tanto los políticos como los principales actores económicos, se dieron cuenta de que estábamos yendo hacia un camino fatal, y hoy lo estamos experimentando 50 años después. Las primeras leyes de protección de agua o de medio ambiente vienen de Estados Unidos y son de principios de los años 70. No tienen pues, muchísima madurez, ¿no? A partir de ahí, y en periodos cada vez más cortos, donde además pues en ciclos de cada 10 años aproximadamente sumamos 1.000 millones más de habitantes a la población del planeta y además vivimos más, pues evidentemente todo cambia radicalmente y empiezan a aparecer no solamente requisitos normativos, sino estándares, algunos descriptivos, otros prescriptivos, que buscan también conseguir que los distintos actores que intervienen en los distintos contextos, sean sociales, sean públicos, sean privados, utilicen indicadores, utilicen estándares, utilicen marcos de referencia que permita trabajar de una manera más eficaz, más eficiente, más sustentable. Y hace menos de 20 años empezamos con la integración de sistemas. Es decir, ya hay una visión mucho más holística, mucho más sistémica a todo lo que es la aplicabilidad de buenas prácticas. Y entendiendo por buena práctica, buenas prácticas con normas específicas, prescriptivas y descriptivas. Ahí tenéis un gran resumen de la evolución histórica de los modelos de madurez. A partir de la aplicación, en la línea de arriba, veis el horizonte espacial y tenéis en la parte superior con fechas, estándares, métodos, metodologías aplicados a la dirección de proyectos, y en la parte inferior modelos de gestión y de madurez tanto de productos específicos como de sistemas de organización y de sistemas de manejo de organizaciones, y algunos de ellos de manejo de la cartera de programas de proyectos dentro de las organizaciones. Esto nos lleva hace no demasiado tiempo, prácticamente estamos hablando de los últimos 12, 14 años, a intentar hacer converger la cultura de proyectos con el manejo de la complejidad dentro de las organizaciones.
Y esto lo conocemos como el modelo Cynefin. El modelo Cynefin es un marco para la toma de decisiones en la gestión de contextos organizacionales donde el proyecto va a impactar. Y ahí tenemos 4 cuadrantes. Es decir, tenemos un contexto simple, todo se conoce, causa y efecto son obvios, utilizamos las mejores prácticas y existen procedimientos de operación. Y además los individuos que intervienen, las personas, sienten, categorizan y responden en consecuencia. Pero tenemos contextos también cada vez más complicados, no complejos, lo complejo viene luego, donde incluso tenemos un grado de conocimiento de aquello que no conocemos. Y la causa y el efecto son identificados y separados y hay un grupo de expertos, de gentes, donde su expertise, valga la redundancia, y pueden, y de hecho plantean distintas alternativas. Es una aproximación mucho sistémica y las gentes a nivel de competencia sienten, analizan y responden. El manejo del cuadrante de complejidad, donde hay siempre prácticas emergentes, pues ya no hay una coherencia y la retrospectiva muchas veces no aplica. Hay prácticas emergentes, direcciones de modelos, sistemas complejos. Siempre la respuesta va a ser por aproximación, es decir, leading and working by doing, porque no hay otra opción. Y los contextos caóticos estamos viviendo en el mundo como consecuencia no solo del COVID. El COVID ha servido para desnudar una tremenda necesidad acerca de otras necesidades, valga la redundancia, de la sociedad. Vivimos en un contexto caótico donde no hay causa-efecto. Todo lo que estamos haciendo son prácticas nobles, hay intervenciones focalizadas, no hay muchas veces simulación de escenarios, y fundamentalmente las organizaciones se manejan o se deberían de manejar por gestión de crisis. Y ahí la competencia es actuar, sentir y responder. Tampoco existe ninguna pura. Tal vez la sencilla, la simple, sea la más, por hecho de ser simple, la más pura, en términos de facilidad de gestión y de implantación. Pero el resto, los contextos complicados, complejos y caóticos en cualquier organización a veces se superponen por la naturaleza de las propias organizaciones. Entonces, ¿cómo integramos esos marcos para poder gobernarnos mejor en las organizaciones basados en modelos de capacidad o basados en modelos de madurez organizacional? Y especialmente dónde incorporamos el manejo de la cartera de programas de proyectos, ¿no? Pues necesitamos integrar la estrategia. Y aquí hay una confusión y es que a veces dices, bueno, es que tengo una estrategia corporativa. Muy bien. Y esa estrategia corporativa está alineada con tu estrategia por proyectos. ¿Cuáles son tus entregables? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué recursos tienes y qué recursos necesitas? ¿Y qué modelos de negocio vas a utilizar? Y todo eso, ¿cómo lo vas a alinear? ¿Cómo vas a alinear la estrategia corporativa con tus objetivos estratégicos específicos? Necesitamos una estrategia que sea capaz de fijar, que sea capaz de mapear y de hacer coincidir las condiciones del contexto con el diagnóstico y las definiciones de objetivos estratégicos de la organización, con los requisitos de toda la gente que tenemos alrededor de la organización. Gente interna y gente externa, y gente que haga proyectos y gente que no haga proyectos. Con lo cual necesitamos definir las mejores prácticas, utilizar los mejores modelos para una evolución continua del grado de madurez por la cual dirigimos proyectos en las organizaciones. Y ahí tenemos que diferenciar que una cosa es dirigir proyectos, otra cosa es dirigir los proyectos y otra cosa es gobernarse por proyectos para ir orientando a las organizaciones a un cambio radical en el modelo de gobernanza, que es la cultura
de proyectos que va a permitir organizaciones orientadas a proyectos, orientadas al gobierno por proyectos. O sea, aquello de project management y management by projects, que no es que sean contradictorios y sean cosas distintas, es que convergen y deben de converger en una organización, como a continuación veremos. Bueno, pues veamos, cuáles son los modelos de madurez organizacional desde un punto de vista de organización basada en proyectos y alguna referencia a algunos modelos de madurez que aplican a una tipología determinada de proyectos. Os voy a mencionar los más relevantes, al menos en mi opinión. Tenemos algunos, ahora os explicaré cuál es el CMMI o el SPICE, son dos de ellos que normalmente aplican a proyectos muy específicos, es decir, entregables, productos de proyectos muy específicos, y otros que aplican a la gestión multiproyectos, multiprogramas o a la integración de la cartera de proyecto dentro de la organización global. Vamos a ver por encima el modelo P3M3, el modelo OPM3 y el IPMA-OCB o el IPMA-Delta. Dentro de los dos primeros, los bajos, los modelos de madurez centrados en una tipología de proyectos, el más conocido son los modelos de integración de la capacidad de madurez. Hay una serie de estadios. Veremos que todos los modelos, sean muy específicos o más globales de gobernanza genérica, suelen tener 5 categorías, desde una fase muy inicial, pasando por fases gestionadas, definidas, cuantificadas u optimizadas. Esto es la definición del CMMI, muy aplicado a otro modelo, que es el modelo el acrónimo de SPICE. Es muy centrado en proyectos de IT, proyectos de software y además robustecido por una norma internacional que también aplico de la familia ISO, que es la 15504. Y ahí veis que en el modelo, en el marco de evaluación, pues también tiene distintos niveles, distintas escalas con distintos atributos y esos 5 también niveles de madurez. Pero esto aplica a proyectos específicos que producen pues, unos entregables determinados, es decir, sería a proyectos concretos. A medida que queremos alargar el gobierno de los proyectos, porque las organizaciones manejan distintos proyectos, varios proyectos, muchos proyectos, algunos manejan programas y otros manejan carteras de proyectos o carteras de programas, necesitamos incrementar el nivel de madurez. Y aquí hay un modelo, es el modelo del modelo norteamericano del Project Management Institute, con su estándar OPM3, que también define cómo definir, estandarizar, medir, controlar y optimizar en 5 niveles la dirección de proyectos, la dirección de sus programas y la dirección de las carteras. Otro modelo está relacionado con Axelos. Si recordáis el webinar donde explicábamos los distintos modelos de dirección de proyectos a nivel de individuos, pues estos son los mismos actores y también tienen estos estándares para definir cómo manejar la gestión de los proyectos, de los programas y de las carteras, de los portfolios. En el caso de Axelos tiene una aproximación algo distinta al modelo de PM3 del PMI, pero también maneja esa descripción de 5 niveles de madurez. Y luego viene la propuesta de IPMA, donde dice, mire, es que no únicamente hay que manejar esto como una parte aislada de la organización. O sea, lo que necesitamos es integrar absolutamente todo. Y necesitamos que las personas tengan competencias, que las personas trabajando con equipos sean competentes y necesitamos alinear todo eso
con otras cosas que hay en la organización, porque no existen organizaciones puras en proyectos. Necesitamos alinear culturas, recursos, culturas, operaciones con proyectos. Entonces necesitamos una fotografía clara, transparente y objetiva de dónde está la organización, qué competencias tiene la organización a todos los niveles y no solamente a los que dirigen proyectos. Bueno, pues IPMA define esto en su estándar de desarrollo de competencia organizacional, que es la OCB, y ahí hay 5 ámbitos con 18 elementos de competencia, que van desde cómo se gobierna la cartera, el portfolio de proyectos en la organización, qué tal está eso asumido y aplicado tanto por la alta dirección que maneja la cartera, que maneja los programas y los proyectos, como el resto de la organización. El resto de la organización que maneja otras cosas, áreas de apoyo, que maneja operaciones, que hace cosas. Y luego el estándar dice, usted tiene recursos de todo tipo, no únicamente económicos. O sea, realmente usted dispone de personas con el grado de competencia suficiente como para poder ir construyendo este nuevo contexto cultural, esta nueva manera de gobernarse, porque si no los tiene, tiene que definir cómo lo va a hacer. Y lo más importante, usted, además de definir las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y destrezas, exigencias de experiencia, para la gente que dirige proyectos, lo tiene definido en el resto de áreas de la organización, porque si usted no define qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, dónde están sus brechas y qué es lo que va a hacer para corregir esas brechas, pues va a ser muy difícil que usted sea coherente. ¿Cómo va usted a definir una política de plan de carrera, de sucesión en la organización? ¿Cómo va a definir políticas retributivas? ¿Cómo va a definir la promoción de las distintas responsabilidades? Si usted no define y se esfuerza en medir todo eso, cómo evoluciona. Bueno, pues eso es lo que dice la OCB y esa gran diferencia con el resto de modelos que acabamos de ver. Y aquí termino la introducción acerca de dónde vienen los modelos de madurez, qué significa, qué son los modelos de madurez adaptados a el gobierno de proyectos en las organizaciones, y hemos visto 3 muy genéricos y 2 más específicos. Vamos a profundizar en el conocimiento de la OCB y en la herramienta de certificación de ese estándar de IPMA dentro del ecosistema de IPMA. Los que habéis participado en los anteriores webinars, pues habéis visto que repito todo esto que llamo el ecosistema IPMA, porque realmente es un ecosistema que pretende predicar con el ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que se hacen para la defensa y la promoción de la profesión y del profesionalismo en IPMA. Y si veis en el centro están los 3 estándares. La ICB es el estándar que define la competencia de los individuos, el PEB, que es el modelo para trabajar en un marco de excelencia de calidad total en el manejo de programas y sus proyectos, y la OCB, que es de lo que estamos hablando hoy. Y luego hay muchísimas otras cosas para medir, además de las certificaciones, los reconocimientos, los grupos de interés especial, el portfolio específico de productos dirigidos a los más jóvenes, a las jóvenes generaciones, investigación en dirección de proyectos, porque necesitamos realmente utilizar información relevante, coherente y consistente para poder establecer qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a mejorar la propuesta en cualquier producto del ecosistema, empezando por los estándares, ¿no? Lo primero es entender que no es lo mismo la OCB, es el estándar que define la competencia organizacional, de la herramienta que lo certifica, ¿ya? Porque la herramienta Delta podría incluso certificar a un nivel determinado de madurez en el gobierno por proyectos que no utilizase la OCB. Pero la OCB lo que define es como la ICB, aquellos que estéis certificados en alguno de los niveles de personas, pues la OCB lo que define son esas competencias en 5 áreas y en 18 elementos. La ICB, si os recordáis, pues tenemos 3 dominios,
proyectos, programas y carteras, y tenemos 29 elementos de competencia. 28 para proyectos y 29 para programas y carteras. Y además la OCB complementa los otros dos, complementa el PEB y complementa la ICB. Y igual que tenemos una herramienta llamada 4LC, de 4 niveles, que certifica a la ICB, la certificación de la organización es a través del Delta, donde hay esos 5 grados o 5 clases, o 5 estadios. Cada uno de ellos refleja un grado de madurez en el gobierno de la organización por proyectos o cómo maneja la cartera de proyectos. Y es una herramienta que debería de permitirnos generar ese plan de cierre de brechas organizacionales, porque además debería de ayudarnos a tener una idea muy clara de qué es lo que no estamos haciendo adecuadamente, manejando operaciones y proyectos en la organización, alineando estrategia y modelo de gobernanza y ayudando a introducir proyectos para la gestión del cambio y transformación en la organización a través de distintas herramientas que también a continuación veremos, ¿no? Bien, pues esa es la trilogía, y por eso le llamamos Delta, ¿ya? Porque está basado en esos tres estándares. Y el primer mensaje, para ir entendiendo la OCB y cómo se aplica la certificación Delta, pues es entender el mensaje de que el proyecto no es una isla, los proyectos no son islas. Si alguien maneja proyecto y no tiene un programa, pues es posible, si la organización es muy pequeña, cualquier profesional en ejercicio libre puede vender servicios de proyectos o consultoría de proyectos. En cualquier caso, debería de tener una estrategia, aunque sea él, debe de tener una estrategia y unos objetivos estratégicos. A medida que las organizaciones pues, ya son más extensas, pues necesitarían tener un programa. Y a medida que se hacen más grandes y más complejas, pues necesitarían manejar el portfolio, la cartera de proyectos y de sus programas. Y esto continúa, en muchos casos, estando poco claro. No se acaba de entender ese lenguaje. Visto de otra manera, pues todas las organizaciones de cualquier tipo se ven impactadas por el contexto interno y el contexto externo. Personas interactuando con otras personas directamente o a través de organizaciones. No es lo mismo producir algo en México que en España que en Japón. Hay en el contexto externo pues, cultura, valores, poderes, intereses, en términos de naturaleza, en el sentido de espacio geográfico, climatológico, temas relacionados con creencias en la sociedad, valores en la sociedad, imposiciones en más o en menos por limitaciones económicas, temas legislativos, temas de acceso a la tecnología, a la ingeniería y a la ciencia, y luego interno, es decir, cuál es el nivel de educación, de capacitación y de competencia de la gente dentro de mi organización. Y no solo otros stakeholders, porque además no trabajo solo, trabajo con proveedores y además vendo a clientes. ¿Cómo regulo todo eso? ¿Cómo defino todo eso? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es tener claro dónde está mi cartera de proyectos. Manejo además programas dentro de la cartera, fuera de la cartera. Pues esto no está escrito en piedra y va a depender fundamentalmente pues, de algunos de los factores que acabo de exponer. El contexto en el que se encuentra la organización, el sector de actividad en el que se encuentra la organización, la tipología de proyectos. Pero en cualquier caso, ese manejo de la cartera tiene que estar dentro y alineado con el negocio y la estrategia de la organización. O sea, tengo definida una estrategia corporativa, ¿a qué me dedico? ¿Y qué tengo que hacer para continuar haciéndolo y haciéndolo mejor? Para tener más clientes, para tener mejores proveedores y fundamentalmente para tener más gente y mejor gente. Pues todo el mundo tiene que entender lo mismo.
A ver, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué se permite y qué no se permite? ¿Cuáles son los valores en la organización? La estrategia, en el sentido de ilusionar a la gente, motivar a la gente, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra visión, dónde estamos y qué queremos alcanzar, y cuál es nuestra misión, por qué estamos aquí. Y en cualquier organización, pues hay gente que trabaja por procesos en operaciones, que es lo que hoy produce valor. Es decir, las organizaciones, en la mayor parte del mundo, suele comprar, transformar, vender y cobrar. Incluso aquellas que no tienen retorno de capital hacen algo parecido. Y eso hoy produce un valor. Pero si queremos que lo que hoy produce un valor esté actualizado, sea innovador, sea disruptivo y además hoy sea resiliente, es decir, nos permita aguantar hasta que las condiciones externas sean un poco mejor, pues necesitamos gente que piense en cosas, que proyectice ideas para tener un almacén de proyectos que agregarán valor a lo que hoy produce valor. Y eso es el manejo de la cartera de proyectos. A veces la gente confunde que no, el proyecto es algo que tengo que realizar ya, porque tengo un entregable. Sí, pero tú puedes tener un almacén de ideas proyectizadas y decidirás cuándo ejecutar ese entregable manejando la cartera, manejando las prioridades. Pero ojo que esa cartera, ese portfolio, tiene que estar alineado con las otras cosas que haces en la organización. No puedes tener una cartera de proyectos aislada de los objetivos de la estrategia corporativa. Y esto es lo que representa o que quiere explicar esta diapositiva que estáis viendo ahí dentro. Hay siempre una estrategia, una dirección estratégica de la organización, por encima de la dirección estratégica del portfolio, porque esa dirección estratégica es la corporativa. Y luego tenemos la dirección estratégica de la cartera de proyectos a través de programas o sin programas, depende de la casuística que hemos comentado antes. Y al final lo que veis abajo es lo relevante en el color verde. Es decir, la dirección de la cartera, la dirección del portfolio, focaliza en hacer correctamente los proyectos correctos. Es un juego de palabras. Y es tremendamente difícil. La dirección del programa focaliza en alcanzar los beneficios de la organización a través de los proyectos correctamente alineados, manejados como un todo bajo un programa o distintos programas, y la dirección del proyecto, pues lo que hace es balancear los recursos necesarios para producir los entregables cumpliendo con todos los requisitos que hemos acordado. Es decir, dirigir bien, con éxito, el proyecto, y a producir exitosamente el entregable conforme a lo definido. Y esto es simbiótico y debería de ir por ósmosis. Es decir, dirección estratégica en la organización corporativa, alineamiento de la cartera con la estrategia de la organización para bajar hacia los programas y hacia los proyectos. Si lo queréis ver de otra manera, lo tenéis ahí. ECIP significa Estrategia Corporativa y de Proyectos, donde pues tenemos la dirección de proyectos dentro de la dirección de programas y dentro de la dirección de la cartera, del portfolio. Pero necesito considerar, una vez más, cuál es el modelo, los valores y mi propia organización. ¿Cuál es la jerarquía en mi organización? ¿Cuál es la gobernanza en mi organización? Y luego temas muy relevantes, porque hay brechas importantes y barreras de entrada, porque para muchos necesito tener un determinado nivel de ingeniería y de tecnología. No puedo hacerlo todo si no tengo unos recursos específicos para poder pues, mejorar mi competitividad en el sector de actividad en el que esté. Con lo cual aquí estamos viendo ya que la estrategia corporativa y de proyectos, además del manejo de los proyectos, de los programas y de la cartera, necesita encajar dentro del modelo de gobernanza y necesita tener una carga relevante e importante de acceso a ciencia, técnica, tecnología e ingeniería, porque de lo contrario pues, lo podemos tener complicado.
Y todo ello tiene que empezar pues como el triángulo anterior, ¿no? Oye, ¿cómo voy a equilibrar inversiones y riesgos? Porque siempre ha sido muy relevante la pregunta, pero hoy más. ¿Cómo equilibro, cómo defino prioridades? Y para ello tengo que tener un mapa de proyectos, sabiendo a qué contribuye cada proyecto al avance de la cartera. Porque la cartera es la que me va a ayudar a entregar la estrategia a través de los entregables de los proyectos. ¿Cuál es el rendimiento de cada proyecto dentro de la cartera? ¿Cómo impactan unos proyectos con otros? ¿Qué proyectos dependen de otros? Y realmente están entregando, están generando los proyectos, los objetivos deseados, no a nivel de entregable per se, sino el sumatorio realmente está contribuyendo a aterrizar la estrategia o los objetivos estratégicos. De tal manera que la principal responsabilidad de la cartera de proyectos es, primero, tener una forma transparente de identificación, de evaluación y de priorización de proyectos. ¿Qué proyectos van antes? Ahí se utilizan los conceptos de puertas de calidad del portfolio, ¿no? Y alinear la implantación de proyectos en consonancia con la estrategia corporativa. La reducción de los costes de la no calidad en el manejo de los proyectos a través de programas es otra de las funciones de la cartera de proyectos. Y luego viene el programa. Y en el programa es donde realmente los proyectos deberían de ser manejados con este nivel que define el modelo de excelencia en proyectos. Es decir, tenemos que tener muy claros qué personas y cuáles son los propósitos de las personas, de procesos y de recursos y los resultados de cada proyecto. Y para ello necesitamos definir, bueno, pues qué gentes tienen competencias en liderazgo y que realmente van a defender los valores de la organización, cómo encaja eso en objetivos dentro de la estrategia de la organización, cuál es el nivel que tengo en mi gente en el proyecto, y no solo, es gente interna y gente externa, colaboradores, contratistas, subcontratistas, procesos y recursos. ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Qué competencias tiene mi gente? ¿Está todo definido? ¿A qué nivel? ¿Qué procesos clave tengo que focalizar? Y luego los resultados. Tengo que medir los resultados, pero sobre todo y ante todo la satisfacción del cliente, ¿no? Porque es un stakeholder crítico, pero también la satisfacción de mi gente. Vamos a ver y estamos viendo que todavía va a haber mayor rotación de personas en la organización y sobre todo las nuevas generaciones. Luego, satisfacción de otros stakeholders. Cada vez hay una presión mayor por parte de otros actores que intervienen en torno a las organizaciones, sean empresas, sean organismos públicos o cualquier otro tipo de organismo, porque al final cualquier cosa va a impactar en el corto o en el medio plazo en la sostenibilidad de cualquier actividad en cualquier organización. Y ahí los proyectos son los que más están llamados a servir de evidencia. Con lo cual, a través de la consolidación de los programas de proyectos, voy a poder establecer algo fundamental, que es cambio y transformación. Es la transición. El proyecto, además de ser una herramienta para entregar la estrategia, para producir mejor los entregables del proyecto, es una herramienta para la transformación y la evolución de la propia organización. Porque es una herramienta para la gestión del cambio. Y el director del programa debería de ayudar fundamentalmente a la dirección de las operaciones en el futuro. Interna o externamente, dependerá. Y para eso necesitamos medir objetivamente cómo van los proyectos dentro de mi programa. Y un programa puede estar ahí definido dentro de esos objetivos estratégicos. Podemos tener un programa de proyectos para conseguir determinados objetivos estratégicos. Y tenemos que esforzarnos en medirlo. Es como un queso gruyère, lo que veis ahí
esos recuadros blancos son proyectos que incluso pueden estar siendo realizados técnicamente de una manera impecable, pero que no contribuyen a alcanzar el objetivo estratégico. Y hay que ver y hay que medir cómo se evoluciona. O sea, qué proyectos, el recuadro gris y marcado con 1, apoyan y qué realmente proyectos son que contribuyen realmente a dar esta línea de estratégica del programa dentro de la cartera. Bueno, pues todo esto debe ser evidente, estar disponible para poder motivar a las organizaciones a mejorar su grado de madurez y mejorar en su evolución de competencia organizacional, ¿no? Entrando en la tercera y última bloque del webinar de hoy, bueno, pues con todos esos antecedentes, con esa mayor claridad acerca de qué es proyecto, para qué sirve, dónde está el programa y dónde está la cartera, pues qué razones existen para tener que desarrollar competencias organizacionales. Lo he dicho anteriormente con otras palabras y en otras diapositivas, pero evidentemente el proyecto no es una isla. Las organizaciones necesitan tener una visión sistémica y el proyecto es la herramienta para entregar la estrategia, camino de un modelo de madurez organización mejor, mayor. Y los proyectos se realizan y entregan en y por organizaciones de cualquier tipo. Y los proyectos son inversiones en cargas de trabajo, alcance para la dirección del proyecto y alcance para ejecutar el proyecto, para entregar el entregable. Y además necesitamos gentes competentes. Y si no tengo ese nivel de competencia, necesito definir qué recursos necesito para que mis gentes tengan la competencia que mi organización necesita para poder entregar de manera exitosa mis proyectos. Y en esto es lo que contribuye a la certificación Delta. Todo lo anterior lo tenemos descrito en el estándar, en esos 5 dominios y esos 18 elementos de competencia. Pero luego, ¿cómo se evalúa todo esto? ¿Cómo se evalúa el Delta? Bueno, pues el Delta tiene 3 módulos. El módulo de la organización, donde tenemos esas 5 dimensiones, el gobierno de proyectos, programas y cartera o portfolio, cómo se gestiona, cómo se alinean con operaciones y con otras áreas de la organización, qué recursos tengo y qué no, y cuál es el nivel de competencia que tengo en todas las personas en mi organización. Otro módulo es el de personas, el módulo de individuos, con las áreas y los dominios que conocéis, porque están definidas en la ICB, y el módulo de proyectos, que es el módulo que define el PEB. He visto personas, propósito, procesos y recursos y resultados, que es lo que veíamos de vida del proyecto dentro de vida del programa, donde utilizamos el PEB para medir todo esto. Bueno, todo esto, esos 3 módulos, ahora veremos el desarrollo teórico, es un ejemplo de cómo se efectúa una evaluación Delta, pues empieza por la fotografía. Hay que buscar toda la información para mapear estos 5 ámbitos, estos 18 elementos de competencia. Y el objetivo empieza por, oye, realmente la gente que hace proyectos en la organización tiene las competencias necesarias para manejar esa tipología de proyectos. Porque al empleador, a los directivos de cualquier tipo de organización no le interesa lo que tú crees que sabes, sino lo que le interesa es saber si tú eres competente para dirigir ese tipo de proyectos y te puede dar esa responsabilidad. Y si no los tiene, pues contratar a gente que realmente tenga ese nivel competencial. Y esa gente además tiene que tener la competencia suficiente en los 3 niveles, proyectos, programas y carteras, para ir alineando los proyectos con la estrategia y monitorizando, controlando y reportando los avances. Porque lo que necesitamos es pues, tener ese enfoque sistémico y competencial y demostrarlo. Oye, ¿dónde está mi nivel de competencia para las personas,
para las personas que manejan proyectos en procesos dentro de un programa y cómo me gobierno la competencia organizacional. Normalmente todo eso lo solemos implantar en las organizaciones a través de las famosas PMOs. Y aquí también hay mucho que aclarar, la necesidad de qué es una PMO. La P es de proyecto, la P es de programa, la P es de portfolio. La propia PMO necesita de un proyecto desde su implantación, diseño e implantación, hasta las distintas fases. Cómo me diferencio dentro de mi propia organización, cómo voy construyendo confianza con el resto de unidades organizacionales dentro de la propia organización, cómo me integro, cómo me interconecto y cómo voy definiendo un grado de madurez que me permita influir a PMO con el resto de unidades de funciones en la organización. Y como el tiempo apremia, bueno, pues los beneficios de la certificación Delta, muy brevemente, lo primero que me ofrece es tener una fotografía muy clara de cuál es, dónde estoy, cuál es mi status quo en términos de gobierno corporativo. Y recordar, que si no recordáis os lo digo ahora, que igual que utilizamos normas internacionales para certificar a personas, la 17.024, aquí continuamos utilizando normas internacionales. El organismo certificador que certifica un Delta está certificando sistemas de gestión, con lo cual tiene que manejarse todos los procesos de evaluación y de auditoría, tienen que respetar las normas que aplican, la ISO 17.021 y la ISO 19.011. Que es la que además define cuál es el patrón para auditar sistemas de gestión. Permite identificar objetivamente las mejores prácticas, si las tengo o no las tengo, es decir, cómo manejo proyectos, programas y cartera de proyecto. Es una evaluación independiente y por tercera parte sobre un estándar mundial, o incluso puedes tener mejores prácticas, no necesariamente utilizando la OCB, puedes utilizar otros modelos de madurez. Lo que te va a ayudar la certificación es también a tener significancia y visibilidad de la organización. Ayuda a que la gente se entienda mejor y de otra manera. Ayuda a alcanzar mejor los resultados. Es una herramienta de mercadeo. Cada vez más las gentes, las organizaciones, independientemente de la certificación de individuos, buscan esta manera de decirle, mire usted, yo soy una organización que aprende, soy una lean organization, voy mejorando, voy madurando, soy más sustentable, soy más responsable socialmente. Una herramienta para aprender en conjunto como organización y por supuesto es una herramienta para conseguir un mayor y mejor grado de certidumbre dentro de la incertidumbre, de una manera ágil, no metodológicamente ágil, sino con liderazgo ágil, abordando ese contexto totalmente VICA, ¿no? Y terminamos con algún detalle del proceso certificador, igual que cuando las personas quieren certificarse a nivel individual, pues tienen que aplicar una serie de formatos y tienen que demostrar en un examen el conocimiento y luego la experiencia a través de la acreditación, redactar los informes, superar las entrevistas. Aquí es lo mismo, pero un poquito más bruto en el sentido de que el esfuerzo es infinitamente mayor e intervienen bastantes gentes. La certificación Delta es una evaluación de 360 grados, en todos los sentidos. ¿Cómo lo medimos? Pues como habíamos visto antes, tenemos esos 5 niveles. Cuando una organización, llamamos organización aplicante, quiere ser certificada, tiene que definir a qué nivel aplica. Y esto a veces no está claro, para lo que hay que reunirse con las organizaciones, conocerlas antes de empezar a hacer nada. Es decir, yo estoy en una fase inicial, en una fase definida, en una fase estandarizada, estoy en una fase gestionando todo lo que tengo definido o estoy en una fase optimizada. Hay muy pocas organizaciones que estén en el nivel 4 y 5. Muchísima gente está en los niveles inferiores y lo normal es que las organizaciones maduras que quieran avanzar y que estén avanzando estén en el nivel 3
pero hay que estar seguro y para eso hay que trabajar. Primero hay un esfuerzo enorme recopilando información. Hay que recopilar información de cómo están las gentes en tu organización que hacen, perdón, hago un pequeño paréntesis. Primero lo que tengo es que definir qué área, qué parte de mi organización quiero someter a auditoría Delta. Normalmente la gente empieza por un cachito pequeño, empieza por la PMO, empieza por la gente que realmente está manejando proyectos, algún programa o la cartera, ¿no? En cualquier caso, definido cuál es la parte de la organización que quiero someter a Delta, no conviene en las organizaciones empezar todo porque es un proceso muy exhaustivo, requiere mucho esfuerzo y dedicación, y ahora veréis al final un ejemplo de qué es lo que puede durar. Pues necesito primero hacer un esfuerzo a nivel individual. No es que voy a certificar a todas las personas que trabajan en proyectos, sino lo que necesito saber es que dónde están las personas en términos de conocimiento, habilidades y destrezas, con lo cual todas las personas que están manejando proyectos necesitan como mínimo abordar la autoevaluación de conocimientos, habilidades y destrezas. Luego necesitamos evaluar cómo está la organización respecto del manejo de proyectos con programa o con cartera. Y para eso utilizamos el PEB. Necesitamos ver cuáles son las relaciones entre individuos, procesos por proyectos y procesos de proyectos con organización. Y el módulo O es el módulo de organización, que es el primero que hemos visto. Lo veis ahí arriba, ese gobierno y dirección por proyectos. Es el módulo O. Bueno, pues tampoco es que sea matemática, pero imaginemos una organización que está aplicando a nivel 3. ¿Ya? Una organización que además tenemos una definición del delta dependiendo de cuál es la amplitud de esa auditoría delta. Pero normalmente una organización que aplica a nivel 3, recordar que es una organización que está gestionándose realmente por proyectos, ya tiene una PMO. La P hay que ver de qué es, pero lo veremos en la auditoría, pero un delta para una organización que aplica a nivel 3 conlleva un esfuerzo no inferior a 6 meses. Porque pues hay que hacer todo esto. Primero hay que reunirse hasta el punto 3, hasta la asignación de equipo evaluador. Es una dedicación importante entre lo que se llama el Delta Manager, el responsable del equipo Delta, no de los auditores, sino el responsable del equipo de auditores, que tiene que sentarse y entender bien a la organización. Y la organización tiene que entender bien qué se le va a evaluar. A partir de ahí, pues ya es todo un proceso de asignación de evaluadores. El número dependerá del tipo de organización y de la amplitud de esa organización. Y bueno, pues se llega hasta el punto 5, que se determina el contrato, qué es lo que entra y qué es lo que no entra dentro. Y a partir de ahí empieza, pues después de firmar todos los documentos de confidencialidad correspondientes, la recopilación de información para definir una hoja de ruta y empezar con las autoevaluaciones. Hay una autoevaluación del módulo de personas, de individuos, una autoevaluación del módulo del modelo de excelencia en proyectos y una autoevaluación del módulo de organización, acerca de cómo se gobierna la organización por proyectos, dónde está la cartera de proyectos. Una vez recopilada toda la información hay que buscar evidencias y hay que validar esas evidencias. Y una vez validadas las evidencias hay que entrevistarse con un número que represente como mínimo el 60% de toda la gente que está trabajando en proyectos, programas y en la propia cartera. Hoy estamos limitados a hacerlo vía virtual, si no son visitas que duran, pues, normalmente son 2-3 días de duración. Hoy lo estamos, repito, haciendo de manera virtual. Después de realizar esas auditorías de verificación y después de realizar todas las entrevistas, pues, se presenta un borrador del informe,
igual que existe en personas, existe la posibilidad de apelar o de recurrir a lo que diga la presentación de resultados. Si no existe ninguna apelación ni ninguna reclamación, pues, se toma la decisión por parte no del equipo de evaluadores, es el organismo certificador que a propuesta del Delta Manager y del evaluador principal emiten el certificado para la clase. Podría darse el caso de que no se consiguiese el nivel que está aplicando la organización y se consiguiese un nivel inferior. Todo esto, repito, se realiza siguiendo los criterios que exigen las normas que aplican, independientemente del reglamento de certificación IPMA, la manera cómo se hace y quién lo hace tienen que cumplir con esas ISO que antes he solicitado, de acuerdo con estas 4 fases, que es un desglose menor, de menor detalle de la organización. ¿Cómo se le expresa a la organización cuál es el nivel en el que está? Pues con toda la información que se ha recopilado, con las autoevaluaciones, con las evidencias y con los resultados de la entrevista, pues se le explica de esa manera. Es decir, ACEC significa el ámbito y el elemento de competencia, el O, módulo de organización, el P, el módulo de proyectos y el I, el módulo de individuos. Y se va marcando, pues imaginemos que el ejemplo es he aplicado a clase 3, estamos viendo que hay barras verdes de alguna parte de algún módulo de O, de P o de I que están por debajo de la clase a la que has aplicado. Hay otras que están dentro de la clase y hay otras que incluso puede que superen a la clase. La toma de decisiones se realiza a través del sumatorio de todos ellos y de la coherencia y consistencia que existe. Es decir, aquí estamos viendo una fotografía que no sería coherente porque tendríamos una organización con un modelo de gobernanza débil que aplica clase 3, pero apenas ha podido demostrar con evidencias que está un poco más por encima de la clase 2 y sin embargo tenemos gente muy competente. ¿No? Y estamos viendo además de que efectivamente las evidencias obtenidas, pues el módulo de proyectos a individuos están muy bien definidos. ¿Qué significaría eso en realidad? Que aquí se hacen proyectos, y puede que sean exitosos, pero aquí se sufre haciendo proyectos. Y aquí probablemente hay una tasa de rotación del personal muy importante. Hace falta un poco más de madurez en el gobierno, porque lo estamos viendo también en el módulo de proyectos a organización y en el módulo de perspectiva en individuos, pues que no están por debajo del nivel que exige al nivel que se aplica. Cerrando, porque se nos va el tiempo. Esto es un ejemplo de auditorías reales de Delta, donde estáis viendo el esfuerzo que hay que hacer. Esas 3 autoevaluaciones, módulos I o P, engloban a más de 100 preguntas. Hay que identificar quién responde la pregunta, qué es lo que responde, qué evidencia documental soporta esa respuesta, qué miembro del equipo auditor Delta verifica y dónde están los hallazgos y las evidencias. Y todo eso que se marca en rojo son las desviaciones o no coincidencias que tienen que ser solventadas en las entrevistas. Después de todo eso, pues, se expresa todo esto a nivel de organización, a nivel de individuos, dónde podrían estar sus mejoras y dónde podrían mejorar los módulos de individuos a proyectos, de individuos a organización. Y luego, 2 minutos para terminar, las personas que intervienen en las auditorías de certificación Delta, hay una figura importante que es el manager Delta, que tiene una relación directa con la organización cliente.
no es el que participa en las auditorías, pero no es el auditor. Puede haber 1, 2 o incluso 3 auditores coordinados por el Delta Manager. Los evaluadores para Delta tienen que cumplir con los requisitos que exige el reglamento y normalmente es gente que está certificada en los niveles superiores, B y A, y que además son evaluadores de certificación niveles B y A. Y además cumplir con todas las exigencias del código de ética, de la disponibilidad y evitar cualquier tipo de conflicto de interés, porque además tienen que tener experiencia, además de ser evaluadores y estar certificados en niveles superiores, tienen que tener experiencia en el manejo de por lo menos programas y si no carteras de proyectos. Es gente que está manejando esto, porque si no es difícil generar valor para el cliente. Bueno, esa es la interacción y aquí ya vendría toda la descripción del proceso, que es una descripción de las distintas fases que os ha mostrado la tabla anterior, la recopilación de la información, la organización de las reuniones con el cliente, la propuesta formal, cómo se asignan a los evaluadores. El cliente tiene que aceptar la asignación de los evaluadores, tiene que aceptar la hoja de ruta, esa propuesta de plan, la firma del contrato y luego la entrega de los avances. A medida que avanzamos, vamos entregando avances, vamos entregando esta expresión que habéis visto antes, pues aquí por estos grupos se les van entregando y al final pues, nos da un resultado. La toma, la media en estos casos, de la evaluación de todos los módulos nos daría un 3.5, es decir, si has aplicado en este caso al nivel 3, pues conseguirías la certificación para el nivel 3, vas por buen camino, pero en algunos módulos estás por encima de la clase 3, pero en otros estás justita para esa clase 3, con lo cual el propio informe final define una propuesta de brechas competenciales organizacionales. El certificado es un certificado parecido a los certificados de individuos, pero pone IPMA Delta, con el logo de IPMA Delta, siempre se emite en inglés y en la parte posterior está el nivel, la clase en la que ha conseguido la certificación. Y aquí también existe la recertificación. La recertificación es también a 5 años. Y el objetivo de la recertificación es verificar que realmente la organización continúa con ese nivel de madurez que consiguió, o bien, si por alguna razón ha habido un cambio drástico en la organización, ha habido una compra, ha habido una fusión, o simplemente la organización quiere aplicar, porque dice, oiga, yo ya llevo 5 años en la clase 3, creo que puedo optar a la clase 4, se realizaría todo el proceso una vez más. Si se mantiene la clase, pues es una recertificación normal, es decir, es una recertificación de verificación administrativa. Pero podría dar que la recertificación diese por debajo o por encima. Y si da por debajo, tenemos un problema, porque hay que revisar todos aquellos módulos que hayan dado por debajo del nivel por el cual está certificado. Y aquí empezaría pues, todo un proceso de verificación de por qué en los distintos módulos se ha retrocedido respecto de la certificación inicial. ¿Okay? Y bueno, pues ha sido denso, pero es que una evaluación de estas características es densa, es apasionante para todos los que participan en ellas. Y ahí tenéis solo algunos ejemplos de algunas organizaciones que han conseguido sus certificaciones Delta en alguno de los niveles. La mayoría está en el nivel 3, pero hay en todos los niveles. Y tenemos en todos los sectores de actividad en bastantes países. Tanto en Europa como en Asia. Hay alguna evaluación iniciándose en África y curiosamente todavía no tenemos nada. En América únicamente tenemos un caso y es un organismo público que se certificó en el nivel 3, que es el área de administración, proyectos y contratación del ayuntamiento de la PMO, del ayuntamiento de la ciudad de Panamá, en Panamá. El resto veis ahí que hay
sectores de actividad que van desde ingeniería a transmisión, redes, transportes, aeroespacial, defensa, química y otra organización pública, el Instituto de la Seguridad Social de Finlandia, el sector público, es otro caso. Bien, pues esto es lo que quería compartiros en la sesión de hoy y lamento que entre la tardanza en empezar pues nos hemos ido un poquito más. La desviación ha sido solo de 10 minutos y esto suele ocurrir en todos los entregables, ¿verdad? Bueno, pues quedo a vuestra disposición. No sé si tenéis preguntas o hay tiempo para las preguntas. Sí, podemos aprovechar 5 minutos si hace falta, si hay alguna pregunta. En el chat no había ninguna pregunta. No hay preguntas en el chat. No me creo que esté todo claro. Hay gente conocida en el chat de sobra como para poder preguntar. Como decía mi abuelo, ustedes pregunten lo que quieran y yo responderé lo que me parezca. Don José Manuel González, le gustaría hacer una pregunta, pues con mucho gusto. Sí, conecta el audio. ¿Puedes conectar el audio, por favor, directamente? Si no quieres escribir. ¿Me oís? Sí, ¿Sí me oís? Jesús, Ángela. Sí. Buenas tardes a todos. Me ha parecido muy interesante la conferencia que nos has dado, Jesús. Me parece el modelo también, además, muy interesante. Y tenía una duda, una pregunta que quería hacerte en referencia a la certificación. En el momento de certificarse y en el momento de implantar este modelo dentro de una empresa. Comentabas que una organización, en mi caso empresas, que es con lo que trabajo fundamentalmente, que quiera certificarse tiene que aplicar a un nivel y para poder aplicar ese nivel, comentabas que un mejor nivel sería el nivel 3 o una empresa que tenga un nivel de madurez adecuado sería un nivel 3 o clase 3, me parece que comentabas, y que para ello necesitaba solicitar la certificación y que había una autoevaluación con los auditores. Era clase 3, era otra diapositiva, pero bueno, que me sirve igual. Había una autoevaluación con los auditores para que le orientaran si podía aplicar ese nivel. Entonces mi pregunta es si una empresa que quiera implantar este modelo de forma inicial y antes de certificarse tiene forma de conocer cuál es su modelo, cuál es su nivel y autoevaluarse a sí misma antes de solicitar la certificación. Es decir, una empresa comienza y quiere saber cuál es su situación inicial, que pueda hacer su autoevaluación y situarse, decir, bueno, estoy en el nivel 1. Bueno, pues voy a trabajar para dentro de un año intentar subir de nivel y cuando yo solicite mi certificación en ISMA Delta, optar al nivel 3. Y yo poder ir, antes de solicitar la certificación, saber cuál puede ser ese nivel. Esa es mi pregunta. ¿Cómo puede autoevaluarse o si existe algún tipo de autoevaluación antes de solicitar esa certificación? La respuesta es sí. Existe una autoevaluación. Hay un documento que es muy extenso porque son 100 preguntas. Pero yo creo que como toda la vida, José Manuel, aquí implica el pragmatismo. A ver, una empresa que apenas está iniciando a implantar su cultura por proyectos y que está arrancando, pues ya sabe que está como mínimo, como máximo está en la fase 1. Si es que está. Me refería a iniciar, que puede ser una empresa que ya esté trabajando por proyectos, pero quiere saber cuál es su situación inicial. Es decir, yo voy a implantar este modelo, trabajo por proyectos,
pero ¿en qué punto estoy? Y a partir de aquí, ¿cómo voy a evolucionar o cómo quiero evolucionar antes de yo de solicitar la certificación? Está ahí descrito, porque además está descrito como tú has dicho. Igual lo has comentado y no lo he visto. No. En esta parte de aquí, fíjate, hay una reunión inicial entre el organismo certificador y la empresa que quiere aplicar. Y es, bueno, pues hay igual que existe una guía para candidatos y aspirantes a nivel individual, existe una guía que describe cuáles son los distintos niveles para la certificación Delta. Hay una explicación, hay un intercambio de información entre el organismo certificador y la empresa que le gustaría aplicar la certificación. El organismo certificador lo que hace es, bueno, pues si realmente usted está interesado en ir adelante, pues hay una solicitud formal, una propuesta formal que no implica más que un compromiso por parte de la empresa en hacer el esfuerzo de facilitar toda la información. Es decir, realiza esa autoevaluación y con lo que sale de esa autoevaluación, la empresa dice, oye, pues realmente estoy a nivel 1, a nivel 2 o a nivel 3. Si está a nivel 3, ya está lo suficientemente establecido. Ya tendrá experiencia manejando seguramente una PMO, manejando programas de proyectos, y ya es más sencillo. Para la gente que realmente esté en un nivel inferior, pues tiene que ser consciente de que el primer esfuerzo es la dedicación que va a tener que hacer en esa autoevaluación para enviar esa autoevaluación al organismo certificador. El organismo certificador es el que le dice, mira, con esto que estás aquí, pues vamos a necesitar un equipo evaluador de tantas personas, de ti esperamos esto, vas a tener que aportar todas estas evidencias y el proceso se va a ir a tanto tiempo. El primer esfuerzo es por parte de la empresa en entender qué tiene que hacer para que el organismo certificador le pueda hacer una propuesta concreta. Pero sí, existe un documento, existe una guía para conocer la certificación Delta y existe una autoevaluación. Y además, y sobre todo, no os olvidéis que existe el estándar, está la OCB, que conviene ante todo y sobre todo pues leerse la OCB. Leída la OCB y entendida la OCB, pues uno pide además la guía para candidatos. Y esa guía para candidatos ya, a partir de ahí, pues si realmente existe el interés en firme de avanzar, pues ya el organismo certificador facilita la autoevaluación y con la autoevaluación, pues el organismo certificador ya puede hacer una propuesta más concreta. Recordar que además de las clases, de los niveles del 1 al 5, existe una definición de organización. Es decir, tú eres una organización que manejas proyectos en un nivel básico, es decir, elemental, estás empezando, y quieres una certificación Delta al nivel, asegurarte que lo que quieres hacer lo vas a hacer bien. Pues bueno, también lo puedes hacer, pero eso es nivel básico. Y a partir de ahí empieza a complicarse lo que es el alcance de la auditoría, o sea, cuál es la amplitud de la auditoría. Y esa es la organización, es una organización extendida, es una organización compleja. Las organizaciones extendidas normalmente son organizaciones que tienen sedes en distintos lugares. Todo eso también hay que considerarlo a la hora de hacer una propuesta de auditoría. Pero primero, lectura de la OCB, segundo, lectura de la guía, y si realmente estás dispuesto para saber más o menos dónde estás, pues tienes que hacerte la autoevaluación. ¿Ok? A ver,
Hay preguntas, creo que en México es posible un programa de formación de auditores virtual y cuántos pueden formar pensando en la TNET. Sí, ya lo hemos conversado, es absolutamente a nivel interno. Hoy por hoy el único organismo certificador que tiene Delta es España, igual que hemos formado a todos los organismos certificadores a nivel individual, pues encantados en preparar planes para formar a Delta Managers y evaluadores Delta. O sea, ahí hay dos perfiles. Con mucho gusto, Jorge, no hay ningún inconveniente. José María, Chema, no hay ninguna organizada certificada en España. A ver, España ha certificado varias organizaciones fuera de España. Y en este momento hay una empresa muy importante y por temas de confidencialidad no puedo decir más. Estamos en fase final y bien a final de año, principios de año, daremos una noticia relevante porque es una empresa relevante en España. Y a partir de ahí a ver si cunde el ejemplo y vamos avanzando porque realmente nunca vamos a tener buenos project managers, nunca vamos a tener proyectos exitosos si no tenemos una cultura de proyectos en la organización. Los que me conocéis más sabéis que hace mucho tiempo que vengo diciendo que hemos hecho demasiado énfasis en el humilde project manager y no hemos realizado esfuerzos en entender las necesidades del portfolio manager, del program manager y del manager, del dueño de la organización, porque realmente es como cuando uno quería la calidad, certificado de calidad, de sistemas o de responsabilidad social. Necesitas cultura. Bueno, pues necesitas cultura de responsabilidad, necesitas cultura de seguridad, necesitas cultura de calidad. Aquí necesitas cultura de proyectos. Si no hay cultura de proyecto, va a ser difícil que las organizaciones tengan project managers exitosos, porque es una cuestión de gobernanza, de prioridades, de alineamiento estratégico. ¿Algún comentario más? Gracias. Bueno, Alberto, gracias por conectarte. Me alegra. Creo que ya lo podemos dejar aquí. Ya el último webinar de este año de AIPRO, aunque tenemos la semana que viene un webinar junto con el resto de asociaciones de la NET, el día 16. Pero bueno, sí. Despedimos ya esta serie de webinars. Pues gracias por recordarlo, Ángel. Tenemos el día 16, van a ser casi 4 horas de las 12 asociaciones de la red latina de IPMA. En distintos horarios, lo habréis visto en las redes sociales y en las páginas web. Vamos a tener 14 conferencias de 20 minutos cada una de ellas, abordando distintas problemáticas en proyectos. Cosas que se han hecho y cosas que se van a hacer en respuesta fundamentalmente al desafío de la pandemia, al desafío del COVID y cómo se han hecho en 12 asociaciones, en 12 países de la red latina. Muy bien, pues gracias de nuevo a todos por vuestra participación y a vuestra disposición para cualquier actividad en AIPRO, en IPMA España, en las certificaciones, en la red latina y a todos los que estáis en la red latina y formáis parte del café de los viernes, pues nos escuchamos mañana tomando café, 4 horas española y por la mañana en América Latina. Y el resto, pues animaros a que os registréis para el día 16. Gracias por la precaución. Cuidaros mucho.